cuando sea necesario acercarse al pizarrón o demás. Yo espero que la batería alcance, en realidad ya se está acabando, si no, el modo Entonces, pues, iniciamos. Pues para entender la cuestión psicodinámica freudiana, hay que analizarla mezclando otros teóricos como Lacan, la hija de Freud, ¿cómo se llama? Anita Ley, que en sí forman todo el compilado de la teoría psicodinámica, pero iniciemos con las cuestiones freudianas. Se supone que para la estructuración de la persona, primero aparece un sujetito que en su constitución, a pesar de ser frágil, dependiente totalmente, no tiene conciencia de ello, pero está separado de las cuestiones del mundo, es un ente aislado que todo lo recibe. Entonces, básicamente, está inundado de un ello primitivo. Todo es placentero y agradable para él. Además de que tiene a otro personaje importante, que es la mamá, con la cual establece una relación de ida y vuelta. Es una relación que Freud le llama simbiosis. Y esta simbiosis consiste, como todos los organismos simbióticos, en que el niño, en su relación parasitaria con la madre, recibe todo. Recibe alimento, recibe apapacho, recibe protección, recibe calor. Todas sus necesidades vitales están cubiertas y otras extras a las vitales. Es decir, no es vital que te apapachen, pero te apapachan. Pero además, en una buena relación simbiótica, el niño también satisface a la madre. ¿En qué? Pues en los deseos y expectativas que la madre tiene con el niño. Cuando no se da esa relación simbiótica y el niño no satisface a la madre, la simbiosis se pierde y el niño tiende a estar aislado de la madre y del mundo, que era lo que en mitad del siglo XX se pensaba que era la causa, por ejemplo, del autismo, que no se establecía esa relación con la madre. Entonces el niño quedaba aislado de su contacto primario con el mundo y por eso quedaba en el encerramiento consigo mismo, por eso se llama autismo. Pero bueno, esta figurita llamada madre, entonces le permite al niño establecer sus primeras relaciones con el mundo, y las primeras relaciones con ese mundo son a través de actividades orales. Es evidente que lo primero que hacemos al nacer, además de respirar, es alimentarnos, y el alimento llega por vía oral, y es una de nuestras primeras funciones de aprendizaje. A pesar de que es un reflejo, el reflejo de succión, se tiene que adaptar. No es lo mismo tener que ser alimentado por un pecho pequeño que por un pecho enorme. Los dos proveen de alimento, pero cada uno tiene sus implicaciones de posición para no ahogarse o atragantarse. Entonces, es una de las primeras funciones de aprendizaje, pero además es una de las funciones que empiezan a constituir un yo primitivo. ¿A través de qué? Pues a través de una actividad oral pasiva que se convierte después en una oral agresiva. ¿Por qué esta oral agresiva constituiría a nuestro yo primitivo? Por la simple interiorización de los límites de mi cuerpo. Es decir, el niño primero solo está alimentándose, pero después empieza a mordisquear, aunque no tenga dientes. Y no es lo mismo mordisquear el pecho de la madre, que el niño, se supone en la teoría freudiana, siente rico, que estarse chupando el dedo y morderse el dedo.
Morderse el dedo causa dolor, morder al otro no causa dolor, es más, puede causar hasta placer. Entonces el yo empieza a surgir porque ese niño empieza a identificar al otro. Y el otro nos permite entender nuestros límites corporales. ¿Dónde empiezo yo? ¿Dónde acabo yo? ¿Y dónde empieza el otro? Es lo que nos va permitiendo reconocernos como una entidad única, especial, que está determinada desde el principio. Todos los organismos, decía Freud, tienen una relación dual con el mundo. Tienen que aislarse de ese mundo para poder vivir, pero dependen de ese mundo también para poder vivir. Pero si rompen su membrana de aislamiento, se mueren. Pero siempre están en esa búsqueda de tener que abrir esa membrana de aislamiento para poder adquirir los elementos de la vida. Entonces, a partir de esa idea de la relación espacio externo, espacio interno, Freud establece que alrededor de todo esto hay una interacción que se da entre el Thanatos y el Eros. Los dos opuestos, pero los dos que están siempre en una cuestión cíclica y movilizándose. Podemos pensar incluso hasta filogenéticamente. Tú eres un cavernicolita que quiere alimentarse. Es buscar cosas para la vida. Pero para conseguirlas te tienes que ir a meter a la sabana y enfrentarte a tus presas que se pueden convertir en depredadores, o tú mismo eres una presa y entonces te estás acercando al Thanatos. Y además se vuelve hasta emocionante, eso de hacer cosas emocionantes que ponen al límite de tu vida, se vuelve atractivo porque nos va dando esa movilidad. Esa movilidad se llaman pulsiones. Y las pulsiones son la energía psíquica que nos va a permitir movernos a lo largo de nuestro desarrollo psíquico. Por lo pronto, aquí la pulsión que gobierna a este niño en desarrollo, pues es la pulsión Eros, que le permite estar manifestando su relación con el otro, pero también adquiriendo cuestiones que le permiten sustentar su vida a partir de agredir a ese otro que te está alimentando. Es decir, es una relación dual, me alimentas y te mordisqueo, pues es una reacción hasta de rechazo, la que de repente hace la madre, ¿no? Que se da en el destete. Pero bueno, entonces no llegamos hasta ahí. Entonces ya vemos conformadas dos de las primeras estructuras que conforman el aparato psíquico freudiano. El ello, que es de lo primero con lo que nacemos, y el yo, que se va consolidando en las distintas fases del desarrollo. Su primera aparición está cuando te das cuenta de estos límites corporales. Falta la otra, que es el superyo, que consolida este triángulo freudiano en donde aparece otro sujeto importante, sujeto metafórico, no necesita ser el papá, puede ser el abuelo, el tío, el maestro regañón, incluso hasta una figura femenina, la Miss de la guardería, que es la estricta que te dice la palabra mágica, que es no. Y entonces la principal función de este personaje, a partir de la regla básica de la negatividad, no se puede hacer tal cosa, es romper y fracturar esta simbiosis materno-infantil. No te puedes enamorar de tu mamá. La mamá no puede tener todo el placer exclusivo con el hijo. ¿Por qué? Pues porque también hay una relación entre estos dos, aunque a Freud en la explicación del desarrollo del niño no se mete mucho con esto. O sea, ¿qué cosas hacen papá y mamá? Pues queda ahí velado en el cuarto cerrado. Y entonces se vuelve lo que se denomina escena primaria. No hablamos de ello, pero en algún momento de nuestra vida alguien vio a su papá cogiéndose a su mamá. Natal. Se
Si lo vio o no lo vio, por lo menos lo hipotetizó, por no decir lo fantaseó. ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos nacido nosotros. Es evidente que lo tuvieron que hacer en algún momento. No somos obra del Espíritu Santo. Pero entonces, con la aparición de este otro personaje que es Papa, aparece la siguiente estructura del aparato psíquico, que es el superyo, que es el que nos va a poner las reglas de nuestra convivencia en el mundo. Podemos desear todo lo que queramos, que es nuestro ello, pero solo hay algunas cosas a las que tenemos acceso por la reglamentación social. Ese es el superyo. Y el que queda en medio, luchando entre estas dos fuerzas opositoras que se reflejan de nuevo en las pulsiones Eros y Thanatos. Si tú tienes ganas de matar a alguien y te dejas llevar y lo matas, en algunos países tú mismo eres asesinado, bueno, castigado con la pena de muerte. Es decir, lo que hiciste te llevó a acabar con tu propia vida. Es la función máxima de la ley. Claro, ya no se usa eso, pero está en la Biblia. En la Biblia, uno de los pasajes de Deuteronomio dice que si tu mujer te engaña o descubres en la noche de bodas que no es virgen, debes apedrearla fuera de la casa de su padre y lapidarla. ¡Qué hermoso! Sí, entonces, estás a partir de una función del Eros llegando hasta el Thanatos. Es la expresión máxima de la ley que se refleja en nuestro superyo. Ya no tenemos ese tipo de lindas costumbres, pero... Lindas costumbres. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues lo que estamos viendo en la estructura básica de este esquema. Se está desarrollando un triángulo, que es el triángulo edípico. Hay un sujeto que tiene una relación con uno de sus padres emocionalmente, fantaseándola hacia todo lo que tenga que ver con la corporalización, y hay una ley que dice que eso está prohibido y que por lo tanto tiene que romperse. Entonces el niño empieza, según otros autores, a fantasear con la metáfora del padre. Lacan le llama forclusión, que es como casi negarlo. La forclusión de la metáfora del padre, según Lacan, lleva a un estadio de la psicosis. Pero bueno, aquí si tú aceptas que el padre tiene la autoridad y entonces esa figura metafórica se constituye como el que te presenta la ley, pues entonces tu desarrollo psíquico continúa. ¿Y cómo continúa? Pues, ¿qué es lo primero que te dice que no se puede hacer? Control anal. Sí, no puedes hacerte del baño en los calzones, tienes que usar tu vacinica, tienes que usar tu bañito. Algo que empezó siendo placentero termina siendo castigado. Freud decía que a los niños en edades tempranas el acto de hacer popó era casi retribuido. Hay mamás que hasta se los aplauden. Ah, ya hizo popó y está bonita. ¿Cómo una popó es bonita? En fin, pero así lo dicen. Y los niños casi lo hacen como regalo hacia las figuras paternas. Así de cuando empiezan su desarrollo de bipedestación y marcha junto con el lenguaje, hasta presumen que ya se hicieron del baño. ¿Sí? Pero empiezan a incorporar la ley de que tienen que controlarlo. Entonces el hacerse del baño empieza a ser una autorregulación que de nuevo empieza a darle una fuerza al yo. Me voy conociendo, sé que no solo tengo un control externo en los límites de mi cuerpo, sino tengo un control interno. Y si de repente ese control interno lo magnifico, pues puedo volverme estreñido, ¿sí? Porque estoy teniendo tanta ansiedad de entregarme al mundo que mi mundo que absorbo me lo quedo. Y entonces se me va acumulando. Es parte de una... Vamos a meternos con los mecanismos de defensa, aunque todavía no los expliquemos, una represión interna. No estoy dejando que la naturaleza fluya a través de mí y lo detengo.
Entonces estamos en la aparición del Padre con esa autoridad a través de la etapa anal y casi ligada a esta misma sensación de autoridad que da la figura metafórica del Padre, aparece la otra etapa de desarrollo, que es la etapa fálica. Estoy identificando diferencias en los otros, y una de las diferencias esenciales es la diferencia de sexo. Los hombres tienen pene, las mujeres no tienen. Los hombres en la época freudiana eran los que mandaban y daban órdenes, y las mujeres se quedaban en casa criando chamacos y cocinando y limpiando. Los buenos tiempos. Pues bellos momentos. Entonces, pene, poder, no pene, no poder. Entonces empieza a identificar al falo y a la figura metafórica del falo como un representante del poder. Y entonces, con la llegada de la imagen representacional de lo que se puede y no se puede, que a veces es hasta concreta, piagetana, ¿no? O sea, los niños chiquitos orinan de pie y hasta dibujan con su chorrito de orina, y las mujeres pues intentan hacer eso y lo más que ocurre es que se manchan las piernas. No, qué triste. Entonces, llevaría a las dos angustias primitivas freudianas, que sería la envidia del pene. Envidiosos. Y la angustia de castración. Como miedos esenciales, pero que ni siquiera puedo externarlos, pero que surgen de un hecho concreto, que es que los niños no tienen la representación abstracta acerca de lo que son las diferencias sexuales. Entonces, si yo tengo pene y mi hermanita no, es muy probable que lo haya perdido o se lo hayan quitado. Y si yo siento placer cuando me agarro mi pene y tengo una erección y llega mi abuelita o mi mamá y dice, chamaco, déjate ahí porque se te va a caer, o no te estés tocando porque te lo voy a cortar, y algunas llegan a ser tan agresivas que hasta enseñan las tijeras y dicen, te voy a cortar tu cosita si te lo sigues manoseando, pues claro que al niño le puede dar una angustia de castración, se lo están poniendo en concreto. Pero es algo de lo que no se acostumbra a hablar. Y entonces aquí empezamos a hacer un desdibujamiento de lo que solemos ver en los dibujos como la imagen del iceberg, ¿no? Así, un iceberg grandotote, en donde hasta arriba está de lo que somos conscientes. En el límite de las olas está el subconsciente. Que a veces se ve, a veces no se ve por este movimiento psicológico que está representado en las olas, y en esto grandotote estaría el inconsciente, que en realidad fueron las propuestas freudianas iniciales. Eso es la primera tópica freudiana. Lo primero que Freud hizo, siendo médico, fue piratearse conceptos de la medicina, como la conciencia, que es estar atento, y la inconsciencia, que es tener los sentidos bloqueados, como cuando te desmayas, o te duermes, o estás en un estado de conciencia alterada, como la hipnosis. Entonces, tienes una división de consciente e inconsciente. Freud la retoma, por no decir se las piratea, y entonces las modifica para sus postulados teóricos. Hay cosas de las que nos podemos dar cuenta, como que estos sujetos son nuestros papás, papá y mamá, y otras de las que no nos damos cuenta, como que el alimentarnos de nuestra mamá nos daba placer, como que a nuestro papá lo odiamos en algún momento, y todo eso que nos movía, que era el eros y el thanatos, que se representan en deseos y miedos. Tus deseos te llevan al eros, tus miedos están en el thanatos. Eros y thanatos se combinan. A mí me encanta la frase francesa para referirse al orgasmo, le petit